Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Bienvenidos mis hermanos a su segmento El Ser Mujer. Mi nombre es Belén Olivas y como siempre es un placer el estar con ustedes. Gracias también por abrirnos las puertas de su corazón y también la puerta de sus hogares. Gracias por permitirnos que Radio Koinonia a través de la 800 AM llegue a cada uno de ustedes. También agradezco a Dios por cada uno de ustedes, por apoyarnos a través de ese granito de arena que nos comparten y también con sus oraciones. Muchísimas gracias, que el Señor les retribuya en abundancia toda esa caridad que ustedes hacen para que Koinonia Radio siga adelante. Muchas gracias. Mi nombre es Belén Olivas y pues para mí en lo personal es un gozo y es una alegría el poder estar con ustedes. Sé que es un regalo de parte de Dios el que me permita estar aquí con ustedes. Por eso agradezco a Dios este regalo. Gracias, mis hermanos. Vamos a ver el día de hoy la segunda parte del tema, que es precisamente, dice, es la segunda parte de este tema que miramos anteriormente. Si resistí ayer, también podré resistir hoy. Entonces vemos que de alguna manera ahora nos está hablando a través de estos temas, ¿verdad?, de personas que verdaderamente han sufrido, sobre todo, situaciones económicas muy difíciles, pero que de alguna manera, ahora sí, por ese gran deseo, como esas personas, yo admiro, respeto muchísimo a esos jóvenes, a esas personas que se ponen una meta y la cumplen, gracias a Dios, ¿verdad? Pero también sé que lo hacen con mucho esfuerzo. Entonces, estos testimonios nos ayudan también, ¿verdad?, para nosotros podernos también preparar, porque ciertamente no sabemos qué es lo que vamos a vivir en la vida, pero estos secretos para nosotros van a estar ahí latentes para el momento en el cual nosotros necesitamos poner en práctica estos consejos. Pedimos la luz, la gracia al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Pedimos la intercesión, la intervención de nuestra Madre Santísima, que nos acompañe y nos ayude. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a ver este ejemplo ahora. Nos dice, cuando me lleguen las preocupaciones, me dedico a hacer ejercicio físico. Y esto nos lo comparte por el coronel Dayan, héroe de la Guerra de los 6 días. Dice, cuando me encuentro preocupado y dándole vueltas interminables a un asunto, como un burro moviendo un molino, lo que me ayuda mucho a eliminar la depresión es el dedicarme a unos buenos ejercicios físicos. Lo consigo dándome vuelta por las calles del barrio, andando rápido,
sin detenerme a mirar vitrinas o personas, o subiendo un pequeño monte cercano y desde allí descansar la vista, dejándola extenderse por los horizontes y deshiervando el jardín, o arreglando algunos armarios, o trasteando muebles de un sitio para otro, etc. En todo caso, el ejercicio físico me despeja el espíritu. Y esto es natural, porque cuando uno está sentado, el corazón palpita a 60, cuando se está de pie, palpita a 90, y cuando se está haciendo un buen ejercicio físico, el corazón palpita a 120. O sea, que lleva el doble de sangre y de oxígeno al organismo que cuando se está sentado. Y como la sangre hace el oficio de los camiones de aseo, va a ver todo el cuerpo recogiendo todos los desechos para echarlos fuera por medio de la respiración o de la transpiración, y el sudor. Resulta claro que el ejercicio físico lleva mayor frescura y vitalidad al cerebro. Entonces es un buen método el hacer ejercicio, y sabemos que sí, hermanos, sabemos que sí, el ejercicio nos ayuda muchísimo. En una ocasión me invitó una amiga a hacer ejercicio, y en ese tiempo fue cuando yo empecé con el problema del diabetes. Entonces me dijo mi doctora, bueno, pues a caminar, y esa amiga me invitó a cierto lugar a caminar todos los días. Ya al final ya no quise, de veras ya no quise ir, porque estaba desapareciendo, ¿verdad? Ya estaba completamente delgada, ya demasiado delgada. Entonces preferí ya dejar la caminata. Yo creo que es retomar un ejercicio, pero no que estaba haciendo, porque me estaba desapareciendo, ¿verdad? Pero después esta amiga, como ya dejamos de ir juntas, entonces se empezó a ir su esposo con ella. Mientras caminábamos, ella me platicaba sus problemas, sus necesidades y sus muchos problemas con su esposo. Y entonces, pues esto nos ayudaba, ¿verdad? Pero ya cuando empezó a ir su esposo, entonces empezaron ellos a platicar. Por lo tanto, al final, sus problemas, en este caso los problemas que en ese momento tenían, desaparecieron, ¿verdad? Es muy importante, de hecho nos lo recomiendan, ¿verdad? Para en este caso tener esos espacios para poder comunicarnos, porque a veces no son suficientes los que tenemos en casa, porque a veces pues cuando no está ocupado uno, está ocupado el otro, y son muchas las ocupaciones. Pero si dedicamos un tiempo a caminar, mis hermanos, pues es maravilloso. Entonces dice que por eso cuando esté con serias preocupaciones, utilice más sus músculos y menos su cerebro, y se asombrará de los resultados. En mí el sistema funciona a las 1000 maravillas, y las preocupaciones empiezan a irse cuando el ejercicio físico comienza. Entonces, ¿por qué? Porque empieza simplemente el organismo a trabajar con mayor rapidez, y entonces inmediatamente me voy a enfocar a los cambios que está en este caso sufriendo mi cuerpo, y por esta razón se empiezan a ir en este caso las preocupaciones. Recuerdo en este mismo libro, sobre este mismo tema, muy al principio decía que en este caso también hablando un hombre, ¿verdad?, de las preocupaciones, ¿verdad?, precisamente por haber perdido un ser querido. Y allí estaba ese hombre pensando siempre en ese ser querido que se había ido.
Y lo recordaba, lloraba, caía en depresión, se dormía, se levantaba, y esa era su rutina. Llega en una ocasión una nieta de él y le dice, oye, hazme una barca. ¿Cómo que una barca? Sí, yo quiero una barca. Y entonces le dijo, bueno, pues déjame pensarlo, a ver si puedo. Y entonces la nieta, ¿verdad?, le insistía en que quería que le hiciera esa barca porque sabía que su abuelo se la podía hacer. Por pena a la nieta y por amor a la nieta, ¿verdad?, le dice, está bien, vamos a comprar la madera para hacerte esta barca. Y entonces ocupó a otra persona para que le ayudara. Por lo tanto, ese hombre desapareció su depresión, ¿verdad?, y sus preocupaciones en cuanto él se puso a construir esta barca. ¿Por qué, hermanos? Porque su mente estaba ocupada en otra cosa. Por eso también nos ha recomendado este libro que cuando nosotros tengamos preocupaciones, que en este caso nos mantengamos ocupados. ¿Para qué? Para no estar pensando y dándole vueltas a problemas que nosotros a veces no podemos resolver, que aparentemente estamos ideando cosas, ¿verdad?, pero que no alcanzamos, hermanos, no alcanzamos a solucionar estos problemas. Además, hay problemas chicos, hay problemas grandes. Como dice el Señor, tal vez puedes solucionar los problemas pequeños, déjame a mí los grandes. Entonces, de esta manera es que lo vamos a lograr, ¿verdad?, lo vamos a lograr de poder resolver en este caso nuestros pequeños problemas. Entonces, con este ejemplo, mis hermanos, descubrimos que verdaderamente es muy importante para deshacernos de nuestras preocupaciones, de nuestros problemas, tener la mente ocupada en otras cosas, pero positivas. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, mis hermanos. Estamos viendo la segunda parte, ¿verdad?, de este tema que ya hemos visto, ¿verdad? Si resistí ayer, también podré resistir hoy. Y hemos ya visto, ¿verdad?, este grande ejemplo del coronel Dayan, ¿verdad?, héroe de la guerra de los 6 días. Nos dice cómo él y de qué manera pudo en este caso vencer las preocupaciones, cómo pudo eliminar sobre todo su depresión a través del ejercicio. En estos momentos vemos ahora sí otro testimonio, El caballero de la triste figura, por Rafael Trujillo, líder popular. Dice el escritor Cervantes, dice que a Don Quijote lo llamaban el caballero de la triste figura, por flaco y melancólico que se presentaba, pues ese fue el sobrenombre que me pusieron a mí cuando estaba estudiando, y en verdad que me lo merecía, porque siempre estaba preocupado y triste, que parecía estar enfermo. Me preocupaba por todo, a veces hasta me olvidaba de que era de lo que me estaba preocupando, pero seguía con mi mala costumbre de preocuparme. Tenía
el temor de perder el año por no poder salir bien en los exámenes. Me afanaba por los pequeños achaques de salud que sufre cualquier persona, como las indigestiones y alguna que otra falta de sueño de cuando en vez. Me preocupaba también por asuntos económicos, imaginándome que el dinero no me iba a ser suficiente para mis gastos. Tenía también temor de que mi novia se casara con otro tipo y me dejara a un lado. Estaba noche y día sumergido en un aterrador oleaje de problemas que me parecía enormes y muy peligrosos. Es que a veces nosotros ciertamente se nos espanta el sueño de estar pensando en tantas cosas que ni van a suceder. Hace poco que un muchacho me compartía, dice, anoche no dormí en toda la noche. ¿Y en qué pensabas o por qué? No, dice, es que yo pensaba en todo lo que ha sido mi familia y en todo, por qué esto, por qué el otro, y llegué a conclusiones, sí llegué a conclusiones, dice. Oh, sí, pero te perdiste de dormir. ¿Y quién te dice que esas conclusiones son verdaderas? ¿Va? Entonces, hermanos, a veces perdemos tanto tiempo, ¿verdad?, en darle el tiempo a las preocupaciones, que a veces vamos perdiendo, como ya miramos, hasta la salud. Entonces, tenía el temor, dice, en ese año de no poder salir de los exámenes. Estaba pensando en eso, ¿no? También me preocupaba por asuntos económicos, imaginándome que el dinero no me iba a ser suficiente para mis gastos. Tenía temor de que mi novia se casara con otro. Y estaba en esta noche, dice, día a día sumergiéndome en un aterrador oleaje de problemas que me parecían enormes y muy peligrosos. Claro que sí, enormes y muy peligrosos. Ahora, consulta al tiempo. Pues afortunadamente, Dios puso en mi camino al doctor Bair, el autor del famoso libro Viva en paz con sus nervios. Y le consulté mi problema. Los 15 minutos que me estuvo oyendo aquel gran psicólogo trajeron mayor beneficio a mi salud y a mi felicidad que los 5 años que estuve estudiando en la universidad. Rafael, serénese, cálmese, enfréntesele a los problemas. Si se dedica a resolver sus problemas la mitad del tiempo y la energía que dedica a preocuparse, verá con alegría que las preocupaciones se alejaron como por encanto. Las preocupaciones no es sino una mala costumbre que usted ha adquirido, una mala costumbre. Entonces, y me dio 3 reglas para acabar con esta mala costumbre de preocuparme. Número 1, determine con precisión cuál es el problema que le preocupa. ¿Cuál es? A veces ni sabemos, hasta se nos olvida, como ya decía otro ejemplo. A veces hasta se me olvidó de qué estaba preocupada, pero ya se me olvidó ese problema, entonces busco otro para poder preocuparme. Pues sí, por lo económico. Sí, que a lo mejor no alcanzo a terminar mis estudios. Sí, que nunca las preocupaciones se van a terminar si nosotros, ¿verdad?, le seguimos abriendo la puerta. Número 2, averigüe cuál es la causa del problema, porque a veces ni eso sabemos. Tercero,
haga inmediatamente algo constructivo para resolver el tal problema. Yo creo que ciertamente a veces no le damos también el suficiente tiempo para resolver esos problemas, ¿verdad? Sentarnos tranquilamente, poner el problema, también nos lo aconsejó este libro, poner el problema por escrito. Y en este caso, ¿qué es lo que yo he hecho para resolver este problema? ¿O qué hice para caer en este problema? ¿Por qué? Porque si yo fui culpable, también tengo que buscar y reconocer que me equivoqué, y no por eso quiere decir que me voy a estar martirizando, ahora sí que me voy a estar culpando constantemente. Pues también debo de perdonarme, porque a veces, hermanos, el no perdonarnos de haber cometido esos errores también nos daña mucho, porque ahí está esa herida, ahí está constantemente, y esa falta de perdón hacia mí me va a impedir ver con claridad mi vida. Entonces, después de aquella entrevista me formé un plan de ataque. Hice la lista de los problemas que me preocupaban. Quería saber bien determinadamente cuáles eran los enemigos que atacaban la paz de mi espíritu. Economía, peligro de fracasar en los estudios o de perder una materia, no lograr contraer matrimonio, y esas eran las preocupaciones. Luego me dediqué a averiguar cuáles eran las causas de mis problemas. ¿Cuáles eran las causas de mis problemas? ¿Que el dinero no me alcanza? Pues era que estaba trabajando medio tiempo. Podía conseguirme algún otro empleo y con sus ganancias solucionar mis gastos. ¿Que estaba perdiendo una materia? ¿Por qué? Por falta de inteligencia. No, señor, era porque no le estaba dedicando el tiempo necesario, y a la materia que más cuesta hay que consagrarle el doble del tiempo que se dedica a los demás. ¿Que la novia podía casarse con otro? Pero ¿en verdad le había propuesto matrimonio? ¿O ella no sabía nada al respecto de mi determinación? Y enseguida pasé a la tercera regla. En lugar de perder el tiempo en preocuparme, me puse a hacer algo constructivo para ponerle el nombre al problema y tratar de resolverlo. En adelante, mayor estudio y consagración en aquellas materias que más me costaban. Conseguí una venta de refrescos en los recreos de un colegio. Yo obtuve un préstamo de una caja de ayudas a estudiantes que pagué después cuando logré graduarme. A mi novia le propuse matrimonio y ahora es la señora de Trujillo. Al recordar después aquellos tiempos de amargura y de afán, comprendo que me falta consistencia en que no determinaba con precisión cuáles eran los problemas que me atormentaban y que no averiguaba las causas de mis preocupaciones, ni hacía nada constructivo para resolver estos problemas. Entonces, hermanos, ¿cuál es la conclusión? Repitiendo, repito, recordemos que Rafael Trujillo logró liberarse de sus preocupaciones porque siguió estas 3 reglas. Regresamos enseguida.
Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, estamos en su segmento El Ser Mujer y estamos viendo la segunda parte del tema anterior. Si resistí ayer, también podré resistir el día de hoy. Y estamos viendo estos grandes testimonios que en este caso pues nos ayuda bastante, hermanos, también a nosotros ponerlos en práctica. Yo creo que a veces ni siquiera les dedicamos tiempo, hermanos, o el tiempo adecuado a cada problema. A veces nos hemos dado cuenta y la mera verdad he aprendido tanto de esto porque a veces estamos platicando entre dos personas y estamos platicando de un problema. Entonces a veces el estar platicando, el estar escuchándome, el estar escuchando a la otra persona, están llegando luces en las cuales, carambas, entonces ahí vienen a veces las respuestas, en platicar con otra persona, ¿verdad? Y sobre todo escuchar el problema. Entonces nos damos cuenta que a veces no le hemos dado tiempo al problema, a la preocupación. Pero en cuanto le damos tiempo, hermanos, entonces vamos a ver con mayor claridad. Entonces, vemos a través de este tema que estamos viendo, esta segunda parte, como decía, repitiendo, lo repito. Recordemos que Rafael Trujillo logró liberarse de sus preocupaciones porque siguió las tres reglas del doctor. Dice, determinó bien cuáles eran los problemas, averiguó las causas de estas preocupaciones, hizo algo constructivo y concreto para solucionarlos. ¿Y usted qué va a hacer para solucionar sus problemas? ¿Tú y yo qué vamos a hacer? Pues yo creo que poner en práctica estos grandes consejos, ¿verdad?, para poder solucionar los problemas. Vemos también un escrito famoso que se transformó en lema salvador. Por Monseñor, dice, conferencia de TV. Hace años, un día de incertidumbre y desilusión, cuando toda mi vida parecía atacada y casi destruida por fuerzas del mal superiores a mis propias fuerzas, abrí al azar la Santa Biblia, donde primero saliera para ver qué soluciones ofrecía el buen Dios. Y atiné con el famoso Salmo 91, que ha sido el consuelo y la esperanza de millones de creyentes en el mundo entero. Y ahí leí estas frases. Porque hiciste del Señor Dios tu refugio y tomaste al Altísimo por defensa, Él ha dado órdenes a sus ángeles para que te protejan en tus caminos. Dice el Señor, porque se puso junto a mí, le libraré, le protegeré, porque adora mi nombre, me invocará y lo escucharé, lo acompañaré en las tribulaciones, le defenderé y le daré ver mi salvación. Entonces,
puedo decir que en adelante ya mi vida no fue la misma de antes. Todo cambió definitivamente. Creo que no ha pasado una semana sin que yo haya vuelto a recordar y leer estas divinas palabras. Al sentarse de personas afligidas que han acudido a mí en busca de consejos, durante los bastantes años se les ha recordado, junto con ellas, otras del Salmo 55. Coloca tus problemas en manos de Dios. Él actuará a tu favor. Pues he tratado de vivir de acuerdo con estas enseñanzas del libro santo, que para mí son una de las más bellas noticias que un ser humano pueda recibir. Son un lema salvador. La vida merece vivirse. También encontramos otro escritor, dice, se hizo célebre porque en su charla diaria por televisión, dice, le escuchaban más de 10 millones de personas. Llegó a ser un hombre tan optimista que sus conferencias acerca del tema "La vida merece vivirse" fueron escuchadas durante todos un año y llegaron a ser enormemente populares en su país y en muchas naciones. El mensaje del Salmo 91 le llevó a creerse siempre apoyado, protegido y defendido por el Altísimo Dios del cielo. Y esto le consiguió una personalidad triunfante. ¿Por qué no tratar de pensar también nosotros en estas bellas noticias del Salmo 91? Hermanos, si nosotros actuáramos a través de la palabra, nosotros encontraríamos cosas maravillosas. Palpante Dios actuando en nuestras vidas a través de leer la palabra de Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Pon tu confianza en manos del Señor. Hermanos, la palabra de Dios, que es viva y es eficaz, que es capaz de transformar corazones, hermanos, porque la palabra de Dios, hermanos, es capaz de penetrar hasta la última médula de nuestros huesos. Y entonces, pero aunque sabemos que es una medicina, y no solamente para el alma, sino también para el cuerpo, para el espíritu, mis hermanos, mas sin embargo no la ponemos en práctica, pero si la pusiéramos en práctica, hermanos, veríamos maravillas. Cuando hube llegado al fondo, me propuse empezar a subir, por William Ricardo. Uno de los momentos más amargos de mi vida se produjo un día cuando el juez, acompañado de los abogados de la compañía constructora Las Villas, llegó a mi casa para echarme a la calle con toda mi familia, porque yo debía 10 cuotas de mi casita y no había podido últimamente cancelar ninguna. Yo estaba ganando salario mínimo y tenía que costear los gastos de una esposa, 3 niñitos y una suegra casi ciega. Jamás pensé que un día
pudiera sucederme la enorme desgracia de ser echado de mi muy amada casita, cuyas primeras 10 cuotas había pagado con tanto sacrificio y en tan grande ilusión. Había pensado siempre que ahí lograríamos pasar muchos años hasta ver crecer sanos y robustos a nuestros hijos. Pero no pudo ser así. Ahora la compañía, con la frialdad de una computadora sin corazón, nos echaba a la calle con los pocos trapos que poseíamos. Por bondad de Dios, un buen sacerdote nos dejó ir a pasar la primera semana en un pequeño salón detrás de la sacristía del templo. Me senté sobre una caja y miré a mi alrededor. Recordé lo que decía mi madre: Dios, cuando cierra una puerta, deja abierta una ventana. Y lo que el profesor de religión nos repetía en la clase: no llore nunca por la leche derramada, porque con llorar no la ganan nada. Pero esto no era solo leche, esto era sangre que parecía brotar del propio corazón. Recuerdo que a aquella hora trágica yo repetía las palabras del Salmo: no me abandones, Dios de mi salvación. No me abandones, Dios de mi salvación. Hermanos, una o dos palabras que podamos poner en práctica durante la noche o durante el momento que tú puedes dialogar con Dios, mis hermanos, esas palabras nos fortalecen. Esas palabras nos sacan de ese estado de ánimo tan negativo que a veces estamos en una horrible depresión. Sigamos luchando. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Esta casa con las puertas abiertas. La Iglesia Católica, un hogar para todos. La Santa Misa es el sacrificio sumo a Dios Todopoderoso por medio de su Hijo Jesucristo. Con un donativo significativo ofreceremos este sacrificio por aquel hermano, amigo o conocido que tú deseas regrese a casa. Llámanos al 608-3652. Esta casa con las puertas abiertas. La Iglesia Católica, un hogar para todos. Los cristianos creemos que Cristo es nuestra verdadera paz. En Él, en su cruz, Dios ha reconciliado consigo al mundo y ha destruido las barreras que nos separaban a unos de otros. En Él hay una única familia reconciliada en el amor. Efesios capítulo 2, versículos del 14 al 18. ¿Legalizar el aborto reduce riesgos a las madres? ¿Soluciona el problema social de la clandestinidad? No lo parece, ya que las cifras de abortos solo en el DF aumentan cada año, igual que pasó en España y en todos los países del mundo. 2008, 13.400 abortos legales. 2009, 16.475 abortos legales. 2010, 16.945 abortos legales y 2011, 20.314 abortos legales. Cualquier solución, así sea imperfecta, es mejor que la muerte. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida.
Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, estamos en su segmento El Ser Mujer y estamos viendo a través de estos testimonios y sobre todo, hermanos, testimonios de la palabra de Dios puestos en práctica en esos momentos más difíciles. A veces y muchas veces hemos dicho, ¿verdad? Y por eso a veces el sacerdote nos decía el otro día unas palabras. Dice, lo importante es estar. A veces que tenemos que estar en esos lugares donde nos convocan, a veces, pues no, claro que no siempre tenemos ganas de ir a esos lugares. Mas, sin embargo, como decía el sacerdote, lo importante es estar. Porque en ese tiempo en el que estamos, a veces puede ser que solamente una palabra o dos podamos escuchar. Las demás las oímos, pero por lo menos una o dos palabras escuchamos. Y esas palabras pueden cambiar nuestra manera de pensar. Pueden cambiar nuestra actitud en ese momento. Y es cierto, vale la pena estar. Aunque no tenga ganas, hay que estar. Además, allí va un premio, hermanos, a través del sacrificio. A través del sacrificio, cuando yo no quiero ir a una parte y me doblego mis ganas de no ir y digo, sí voy a ir porque tengo que ir, aunque no tengo ganas de ir, pero voy a ir. A veces puede ser por obediencia, a veces por responsabilidad, por lo que sea, pero hay que ir. Hermanos, en mi propia persona yo lo he experimentado. Cuando esas veces que voy a fuerzas, o ahora sí forzando mi carne, es cuando yo veo la bendición. Es cuando hace cuenta ese papá bueno que dice, gracias por haber venido, aunque no tenías ganas, pero por eso te voy a dar un premio. Un padre amoroso dando un premio. Y no material, estamos hablando de un premio espiritual. Entonces, por eso, hermanos, es maravilloso estar donde debemos estar. Entonces vemos, dice, ha llegado hasta el fondo y puedo resistir. He llegado hasta el fondo y pude resistir. Ahora no me queda sino empezar a subir. Entonces, después de permanecer, dice, un rato sentado sobre aquella caja, sentí con una iluminación de lo alto. Quizá la consiguieron mi buena esposa y mi santa suegra, que en el silencio y entre lágrimas oraban también a Dios por mí. Me vino esta idea luminosa. Bueno, ya he llegado hasta el fondo y he logrado resistir. Ahora no me queda otro camino sino empezar a subir. Hermanos, aquí también vemos en estos testimonios y en experiencia propia, hermanos, que cuando aparentemente estamos en el mero fondo caídos, ahí el Señor nos empieza a hablar. Y decimos, pero ¿cómo? ¿Me empieza a hablar? ¿Cómo? Precisamente dice, ¿verdad?, que a través de, dice, sentí una iluminación de lo alto. Dice, ay, ¿de dónde me vino esa idea? ¿De dónde? Del Espíritu Santo. Que Dios
hermanos, nos está viendo el sufrimiento, nos está viendo la preocupación, la angustia, nos está viendo que en ese preciso momento estamos en peligro de sucumbir. Y es en ese momento, ahora sí, que nos sopla al oído y nos infunde palabras de sabiduría, palabras de esperanza. Y es ahí entonces que nos empezamos a sentir como ideas, ¿verdad? Pero como dice, son como unas iluminaciones del Espíritu Santo. Y por eso dice este hombre, ya he llegado hasta el fondo y he logrado resistir. Ahora no me queda otro camino sino empezar a sufrir. Perdón, a subir. Me confundí con la palabra de sufrir, ¿verdad? Viene a mi mente ese momento, esos momentos difíciles de la pasión de Jesús. En esas caídas, en esas levantadas, que ya no podía levantarse. Ya no podía. Y como siempre, hermanos, no ha de faltar un cirineo. No ha de faltar un cirineo que nos ayude. Y en esos momentos en los que ya no podía cargar la cruz, llega Cirineo, el cirineo. Y entonces le ayuda por un rato a cargar la cruz. A veces en nuestra vida, hermanos, aunque a veces no entendemos la profundidad de estos acontecimientos que vivimos, que no deja de estar ahí el Señor, hermanos, a veces vemos cómo llega un cirineo y nos ayuda. Y entonces, hasta después de mucho tiempo que ya se puede decir, superamos esos momentos difíciles. Y después, haz de cuenta que el Señor te enciende una luz en un cuarto oscuro y puedes ver todo por lo que pasaste. Por todo lo que pasaste, empiezas a ver con ese foco encendido que Dios ha iluminado nuestra mente y nuestro corazón. Y entonces ahí podemos decir, entonces estabas ahí, Señor, entonces estabas acá, entonces por eso esto, entonces por eso lo otro. Y ahí nos damos cuenta, hermanos, que en ningún momento nos dejó solos, que siempre estuvo con nosotros, que nos mandó personas para que nos ayudaran. Nos mandó personas. Y entonces ahí nos damos cuenta que era Él mismo. Recuerdo mucho un testimonio nos contaba mi amiga, en paz descanse. Ella tendía a hacer como mucho, se puede decir, mucho sacrificio, hacía muchas cosas, se puede decir que para ella eran imposibles. Ella las hacía, por ejemplo, ella ya no podía ver muy bien, era diabética y se le estaba terminando poco a poco su vista, entonces ella no dejaba de estar donde tenía que estar. Pertenecía a un ministerio de intercesión y entonces ella siempre estaba donde tenía que estar. A usted le tocó en el grupo fulano, va a estar en tal parte. Y ahí estaba. Siempre, siempre ahí estaba. Se le dificultaba, repito, porque no podía ver bien. Y entonces, pero lo que ella hacía, ¿verdad? En paz descanse, dice, es que me tengo que aferrar a Jesús. Y entonces dice ella, tú me vas a llevar y tú me vas a traer. Y tú me vas a llevar y tú me vas a traer. Y se le aferraba como una niña, o como un niño que se le aferra de la camisa al papá. Y así se aferraba a ella.
Entonces un día dice que llegó a su casa y pues venía batallando porque estaba lloviendo. Entonces dice, por poco y me caigo, pero me encontré un palo y me lo agarré de bordón y ahí vengo. Y entonces dice ella que iba ya casi llegando a su casa, y entonces iba platicando, se le acercó un señor también con un bordón y con algo en la espalda, y entonces dice que le dijo, oye, ¿qué le dijo? Pues te estás arriesgando mucho, te puedes caer. Sí, pero pues ahora sí que Dios me cuida, dijo, Dios me cuida, y siempre salía con estas palabras. Entonces, pues ¿de dónde vienes? No, pues vengo del Santísimo, vengo de la oración, vengo siempre, ¿verdad? Entonces dice que ese hombre le empezó a preguntar, y entonces ya le dijo, le dijo, pues qué bueno, le dijo, que tienes esa fe. Entonces dice, llegando a la puerta de mi casa, entonces estaba abriendo la puerta cuando volteó para despedirse del hombre que la había llevado. Entonces dice, ¿cuál es mi sorpresa? Dice que el hombre había desaparecido. Por más que lo busqué y nunca lo encontré. Dice, yo sé que el Señor se vale de miles de cosas para cuidarnos, para protegernos. Y es cierto, hermanos, no más que nosotros a veces nos asustamos con las cosas sobrenaturales, pero esa hermana sabía hacer esto. Entonces, porque era una hermana siempre con una tenacidad y siempre perseverando en la voluntad del Señor. Mis hermanos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que el Señor les bendiga, les guarde y les proteja siempre. Amén. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana, y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima.